Señor presidente del Instituto de Chile, señores y señoras presidentes y presidentas de las academias, distinguida audiencia. Como es tradicional, me corresponde hablar en nombre del Comité Editorial de Anales, que está constituido por las siguientes personas: doña Cecilia Alvala, en representación de la Academia de Medicina; don Ascanio Cavallo, en representación de la Academia Chilena de la Lengua; don Álvaro Góngora, en representación de la Academia de la Historia; don Enrique Solanich, en representación de la Academia de Bellas Artes; y don José Rodríguez Elizondo, en representación de la Academia de Ciencias Sociales, Morales y Políticas. Como yo estoy acostumbrado a hablar por lo menos una hora, esta vez voy a resumir lo que quería decir y me voy a remitir a una breve glosa de lo que hemos hecho este año. Como todos ustedes saben, y aquí lo he repetido varias veces, la tarea de los editores es muy ímproba, porque si las cosas salen bien, dirán los autores que es su mérito. Pero si las cosas salen mal, serán los editores quienes carguen con las consecuencias. Nos ha ocurrido en más de una ocasión que por fallas que no son atribuibles sino al curioso geniecillo que siempre interviene en las labores editoriales, no hemos tenido sino que disculparnos por pequeñas y grandes omisiones. Quiero decirles que cuando empezamos a delinear los temas de los anales para cada año, el comité editorial hace una breve pero profunda reflexión y después empieza a buscar autores y autoras que quieran contribuir. Por cierto, las expectativas que uno tiene no siempre se cumplen en el producto final. Como toda obra polifónica, porque hay muchas voces que intervienen y muchos autores, no siempre lo que uno recibe es lo que uno esperaba. Pero me complace decir que en esta oportunidad creo que los miembros del comité editorial aquí presentes y yo mismo nos podemos dar por muy satisfechos con el producto. Glosando lo que tenemos entre nosotros es lo siguiente. El volumen se inicia con una serie de disquisiciones generales, entre las cuales tenemos el privilegio de contar con la opinión técnica de dos generales de la República, don Marcos López Ardiles y don Roberto Arancibia Clavel, porque yo tenía muchas dudas acerca de qué entendemos nosotros los legos por estrategia y por táctica. También tenemos la pluma privilegiada don Samuel Fernández Illanes, que nos habla de una entelequia que es estudiada por la ciencia de la irenología, que es la paz, y cómo la paz se ve amenazada por las instituciones internacionales, que han demostrado ya desde la Sociedad de Naciones, que se hizo después de la Primera Guerra Mundial, hasta la actual Organización de Naciones Unidas, un trabajo que podría ser mejor. Después tenemos una sección en la cual, desde el punto de vista médico, Fernando Bío nos ilustra acerca del hambre, tanto como consecuencia del conflicto bélico, como asimismo como arma. No quiero recordar aquí los ejemplos históricos clásicos de cómo el hambre se ha usado también como un arma de gran letalidad. Y también el doctor Mella, de Concepción, nos ha regalado una reflexión sobre las enfermedades infecciosas y el desastre que significan las enfermedades en las guerras. Probablemente más soldados han muerto por infecciones y enfermedades que por ataques en el campo de batalla. Ciertamente las guerras de hoy no son como antes y por eso también en otras secciones nos recordamos un poco de cómo el arte tiene una influencia tanto como consecuencia de la guerra como instigador de la guerra. Debemos a Ascanio Cavallo, quien se resistió a algo pero al final lo hizo, una especie de reflexión sobre el cine y la guerra. Creo que tengo dos observaciones sobre su contribución. El uso de los adjetivos. Normalmente quienes escriben en la prensa usan los adjetivos un poco a mansalva. Uno se encuentra de repente con algo inesperado. Borges era muy cuidadoso en esto de los adjetivos. Y a mí me llamó la atención que Ascanio dice, hablando de Leni Riefenstahl, la gran cineasta del Reich, del tercero,
dice es un infame cineasta, porque hizo Der Triumph des Willens, el triunfo de la voluntad, esa película impresionante desde el punto de vista fílmico que recuerda el Parteitag, el día del partido de 1934. Si uno la compara con Der Sieg des Glaubens, el triunfo de la creencia que había sido hecha el año anterior, nota inmediatamente los cambios que hubo en ese régimen. Röhm ya no está más al lado de Hitler, porque Röhm, entre tanto, el jefe de la SA, había desaparecido de la escena en una depuración que todos los regímenes de esa naturaleza suelen hacer de tanto en tanto y de las cuales no necesito extenderme. Creo que también vale la pena destacar que gracias a los buenos oficios del presidente de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, don Jaime Antúnez Aldunate, tuvimos la oportunidad de contar con contribuciones extranjeras. Henri Hud, profesor de filosofía militar en la Academia de Saint-Cyr, nos ha regalado uno de los capítulos de su libro que se llama Filosofía de la Guerra. Y Jeffrey Sachs, cuyo nombre no es ninguna novedad para nadie de ustedes, nos ha regalado también algunas consideraciones. Y por qué no decir que el propio don Jaime Antúnez nos ha regalado algunos textos a propósito de esta curiosa tentación de, no sé si es término de la historia o comienzo de la historia, pero siempre los periodos históricos se caracterizan por algún tipo de conflicto bélico. Como una apostilla a los trabajos reunidos en este volumen, yo quisiera subrayar dos cosas. Primero, con más de 60 conflictos actualmente vigentes en el mundo, no podemos decir que la guerra sea un fenómeno ni desconocido ni actual. Me parece que las obras clásicas de la épica occidental siempre tratan de alguna guerra. Basta ver la Ilíada, con lo que se inicia tal vez la poesía en Occidente. Pero yo recuerdo de esos autores de la escuela de los anales que siempre recordaban en más de algún libro que la sociedad medieval se dividía en tres clases. Los oradores, los que pensaban, generalmente eran clérigos. Los velatores, los soldados y caballeros, que guerreaban y que esa era su ocupación principal. Y los laboradores, los que cultivaban la tierra. Estos últimos eran los que mantenían a los oradores y a los velatores, que en general no producían muchas, desde el punto de vista capitalista, no eran precisamente productores, sino también consumidores. Ahora, los velatores siempre han tenido un papel en la conducción de los estados. Y uno de los temas implícitos en estos estudios es cuál ha sido la relación entre los militares y los políticos. Yo quiero recordar acá solamente el gran cuidado, el gran tacto que tuvo el canciller Bismarck en estas guerras que promovió con Dinamarca, con Francia, para crear el Segundo Reich, proclamado en Versalles en 1871, y cómo, cuando Guillermo II llegó al trono, su influencia desapareció, y creo que al desaparecer esa influencia primó un militarismo que condujo finalmente a la guerra de 1914. Muchos dicen la Gran Guerra, pero para mí sigue siendo la Guerra de los 7 años, la Gran Guerra, porque se peleó en todo el mundo realmente, en las colonias, en Europa y en todas partes. Esa es una primera reflexión. Creo que en el artículo del general López Ardiles también leí otra tensión entre militares y políticos. Cuando el general Baquedano, después de ocupar Lima, manda a decir al Ministerio de la Guerra: quedémonos un tiempo más, no bajen los efectivos. El ministerio le dice: no, vamos a, tal vez por ahorro, vamos a retirar tropas, y eso prolongó la guerra, como todos ustedes saben, muchos años con grandes pérdidas. Por lo tanto, esta primera observación que yo quiero hacer es cómo la relación entre el poder militar, que es técnico, versus el poder político, que también es técnico, pero en otra forma. También creo recordar a Ernst Jünger, que en alguno de sus recuerdos de la Primera Guerra Mundial, ustedes saben que además fue un gran literato, y su memoria, que se llama In Stahlgewittern, en las
Tormentas del Hierro, cuando recuerda cómo fue la guerra, dice: yo quiero distinguir entre ser soldado y ser guerrero. Soldado es el que hace su oficio, y guerrero es el que está inspirado por una fuerza trascendente en servicio de la nación, de la patria o de Dios. Fíjense que el tema importantísimo acá es que durante la Primera Guerra Mundial espíritus tan preclaros y tan equilibrados como Max Scheler celebraron la guerra. Max Scheler escribió ese libro famoso, El genio de la guerra y la guerra alemana, Der Genius des Krieges, el genio de la guerra, donde dice: nunca está una nación más potentemente integrada, más imbuida de su misión espiritual que cuando se prepara para la guerra. Ortega y Gasset, comentando ese libro, discrepa algo de esas afirmaciones. Pero no es que Scheler hiciera una apología de la guerra. Lo que estaba diciendo es el clima espiritual que genera. Y Julius Evola, un teórico tal vez poco leído, poco conocido en una metafísica de la guerra del año, publicada póstumamente en realidad en 1969, su primera frase dice: la guerra es la exaltación del heroísmo. Esto me llevó a mí a pensar que en todas las épocas siempre hemos tenido una figura modélica. El santo en una época, el luchador en otra época, el soldado, el líder, el futbolista en otras épocas, el poeta, el filósofo, en fin, el tipo ideal, como decía Max Weber, que de alguna manera personifica el ideal social. Y cuando Évola, que además era un hombre dedicado a las ciencias ocultas en cierta forma, piensa que el heroísmo es la virtud cardinal que anima a las personas, yo no puedo dejar de pensar cómo hubo entusiasmo antes de la Primera Guerra Mundial, tanto en Francia como en Alemania, mientras la gente, en general hombres, se preparaban para la contienda. Y cómo películas como aquella tan famosa, Sin novedad en el frente, Nichts Neues im Westenfront, como dicen en alemán, fue prohibida en la época cuando llegó el canciller Hitler al poder en 1900, porque hubiera disminuido la moral bélica del pueblo. Y yo les quiero recordar que uno de los primeros premios Nobel de literatura, la baronesa Berta von Suttner, escribió un libro clamando contra la guerra, se llama Abajo las armas. Por lo tanto, entre los apologistas de la guerra hay que distinguir cuidadosamente qué es efectivamente esto de la guerra. Como dice el lema de la UNESCO, como en la mente, ojo que es una afirmación un tanto sexista, como en la mente de los hombres se incuba la guerra, es en la mente de los hombres donde debe fraguarse la paz. Y eso me lleva a otro detalle. Los que son lectores de Oscar Wilde saben que Oscar Wilde tenía una frase que para mí es fundamental. Dice: la vida imita al arte, más que el arte imita a la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que, como decía Ortega, el pensamiento, la creatividad, la poesía inflan las velas de la imaginación mucho antes de que las cosas ocurran. Y hay una frase de Wilde que me parece interesante. Dice: Robespierre fue creado por Rousseau. En los textos de Rousseau sale ese ciudadano ejemplar, esa persona que del salvaje natural se va convirtiendo en civilizado. Robespierre no salió de la nada, salió de Rousseau. Yo creo que si nos pensamos eso con respecto a otros líderes, también me parecería importante reflexionar. Me parece otro pequeño detalle que permite la apostilla es la importancia del arte, de las artes creativas y productivas. No necesito decir que la industria Krupp no solamente ganó dinero con la Primera Guerra Mundial, siguió ganándolo también en la República de Weimar, porque en lugar de tanques hacían camiones.
Y la introducción del tanque en la Primera Guerra Mundial fue una modificación tan interesante desde el punto de vista tecnológico que cambió para siempre el ethos del guerrero. Y para qué decir hoy día esa guerra híbrida de Ucrania, donde al mismo tiempo que hay trincheras, lo que recuerda al Marne y lo que recuerda al Somme de la Primera Guerra Mundial, hay drones. Entonces tenemos una curiosa hibridización de una técnica antigua con una técnica moderna. Y cómo la poesía, tanto la que incita a la guerra como la que se produce en la guerra, puede ser un vehículo importantísimo para reproducir el espíritu, el estado espiritual de las guerras. Y aquí María Eugenia Góngora nos regala en este volumen de Anales una estupenda selección, una antología de poesías de poetas que escribieron en aquellos días de la contienda mundial. Y a mí me parece que hay que leer entre líneas, porque siempre las guerras han tenido dos planos: el plano de los individuos, que se refleja en el epistolario que mandan desde el frente, y el plano de las declaraciones fundamentales que hacen los líderes y políticos, que no siempre son precisamente transparentes. Creo también que una cosa que surge y que ustedes probablemente están conscientes es el uso de la metáfora bélica en tantas esferas de la vida cotidiana. ¿Qué dicen los médicos? Vamos a combatir a estos microbios, vamos a derrotar a la muerte. Miren, Tucídides usa la metáfora médica siempre en sus arengas cuando las cosas van más o menos mal, pero usa la metáfora militar cuando a la ciudad le va bien. ¿Y qué decir de la economía? Vamos a hacer una cirugía de la economía. Entonces ahí usan la metáfora médica, pero vamos a combatir la inflación, estamos en guerra con el narcotráfico. Fíjense que la metáfora médica extiende sus tentáculos por todas partes y la metáfora bélica nunca deja de tener una resonancia particular para todos nosotros. Con el derrumbamiento de los imperios y el nacimiento de los estados-nación, ocurre una curiosa amalgama, un curioso campo semántico que va desde el patriotismo a la soberanía, a la heroicidad, al heroísmo. Fíjense que este campo semántico tiene tantas connotaciones que el tema de la soberanía, por ejemplo, es un tema que a veces incita a los políticos a generar un estado de ánimo propenso a la guerra. Pero también, muchas veces, esta idea del patriotismo, que Borges decía que era una virtud discutible, y que creo que el doctor Johnson debe haber dicho por ahí que los bandidos y los maleantes también usan buenas palabras, solamente que no van más allá de las palabras. ¿Quién no habla de corrupción en estos tiempos en modo muy despreciativo? Sin embargo, a veces sabemos que somos corruptos sin saberlo. Bueno, las guerras también son un momento importante para desarrollar estas ideas. Yo tengo para mí que el tema de la guerra lamentablemente es inabarcable. Me hubiera gustado mucho, por ejemplo, que alguien hubiera tocado el tema que después lo tocó también el propio Gadamer en algunos de sus textos, y el propio Heidegger comentando a Ernst Jünger, cómo la guerra es un factor espiritualmente unificador de la nación. Pero también me hubiera gustado que alguien hubiera escrito cómo las guerras han sido decisivas para el progreso científico. No quiero recordar acá cómo la Alemania bloqueada, donde la gente se moría de hambre en 1919, se vio obligada a generar el salitre sintético, que nos afectó bastante en la economía nacional. Cómo la penicilina, de ser una especie de producto de laboratorio, llegó a ser una utilísima arma para el campo de batalla y salvar de esa manera muchas vidas. Cómo la ingeniería de los drones hoy día se desarrolla gracias a los campos de batalla de Ucrania y de Irán.
De tal manera que, como decía también el propio Gadamer en conversación con otros filósofos, el resultado de las guerras, pese a que todos decimos que es desastroso, tiene una dimensión que cabría considerar en la perspectiva macro. A ver si eso nos ilumina, porque los científicos de la Alemania nacionalsocialista, sea cierto o no, que habían logrado avances importantes en materia de la fisión nuclear, tal vez si el Reich hubiera ganado la guerra, y nosotros hicimos una historieta para enseñar ética a los niños en que les hacemos imaginar futuros probables. Y uno de los futuros probables que hubiera pasado si la Alemania nacionalsocialista hubiera ganado la guerra. Y como todos sabemos, el proyecto de Tres Álamos significó una decisión crucial desde el punto de vista moral para el presidente Truman, cuando decidió que tenían que bombardear Hiroshima y Nagasaki, en ese famoso avión que llevaba el nombre de la mamá del piloto. La mamá del coronel Tibet se llamaba Enola. Entonces el avión se llama Enola Gay. Y es interesante que ese 7 de octubre, cuando se arroja la bomba, no sé si recuerdan, pero en Washington hay un museo del espacio y la aeronáutica, donde los primeros años que yo viajé a Washington por funciones, había un exhibit, como dicen allá, en que estaba el avión Enola Gay y uno subía y podía apretar un botón y decía "Kill the Japs". Lo sacaron porque parece que pedagógicamente no era edificante. Pero quiero decir que la importancia de la guerra desde el punto de vista del tipo ideal del guerrero, como dice Jünger, tiene que enjuiciarse desde un punto de vista universal. Y la creatividad también se ha usado tanto con fines de propaganda como con fines de disuasión. Más hicieron los que decodificaron el código Enigma en la Segunda Guerra Mundial que 20 flotas de submarinos. La influencia de Turing en las máquinas inteligentes permitió descifrar el código Enigma que los submarinos alemanes usaban para comunicarse. Por lo tanto, la creatividad se enciende en esos periodos bélicos, y yo creo que no tengo que agregar mucho más, excepto que estas breves apostillas que hago, porque el presidente me está mirando por el tiempo, podrían prolongarse ciertamente, y quiero recordarles un poco que el coral de Leuten, que lo estábamos recién conversando con el maestro Maupoint, fue una pieza musical hecha a propósito de la gran victoria que obtuvo el rey Federico de Prusia contra las tropas austríacas, estando en una inferioridad numérica. No sé si 60.000 contra 12.500, en fin, las cifras no son muy claras al respecto, pero que eso fue el motivo de una película que el ministro de propaganda Goebbels hizo hacer en el año 33, ya tempranamente, para recordar al Alte Fritz, como le decían al rey, a ese rey tan artista que componía música y conciertos de flauta, que además era un gran estratega aparentemente. Y por eso para mí siempre ha quedado en la duda cómo esto de la estrategia y de la táctica, para los que son especialistas en el oficio, pudieran ser para nosotros formas de ilustración. Les agradezco mucho la atención y les incito a leer nuestro volumen de análisis.